Bienvenidos a la Iglesia Ministerio Evangélico Monumento de Fe. En breve usted será expuesto al Evangelio de la Gracia de Dios, al mensaje de la última reforma de la Iglesia de Jesucristo, al sonido claro de la última trompeta, la consumación del ministerio de Dios, que estaba oculto desde antes de la fundación del mundo, la cual predestinó desde antes de los siglos, para nuestra gloria a través de nuestro apóstol, Victorio García Barbón. Y ahora con ustedes, el pastor Denis Abogado. Pero hoy voy a hablarte de por qué hablar del Evangelio de la Gracia. La razón por la cual debemos de hablar de la gracia tiene 7 significados. Hoy no los puedo tocar todos. Voy a tocar hasta donde alcance, porque siempre empleamos 1 hora para enseñar. Primero, porque es un mejor pacto, por eso tenemos que hablar. Es un mejor pacto, convenio que Dios ha hecho con todo lo que Él predestinó para estar en el Evangelio de Cristo. Segundo, porque tiene mejores promesas. Aquí no hay que hacer, aquí hay que reposar, confiar y creer. Tiene mejores promesas. Tercero, es un pacto saludable, que la persona que prueba la doctrina, la aplica en sí mismo, alcanza lo que la Escritura dice. Por la llaga de Cristo soy curado. Es una doctrina que es saludable. Cuando la persona no entiende, por eso Jesús les dijo a los judíos de ese entonces: prueben. Si la palabra es mía, nada sirve. Si la doctrina es del que me envió, muchacho, la enfermedad sale corriendo. La enfermedad sale, la pobreza sale, la angustia sale, todo ello. Por eso hay que probar. Por eso un pacto saludable tiene a la persona entera, completa. Cuarto, porque aquí en el Evangelio de la Gracia no hay condenación. Aquí a nadie echamos al infierno y a nadie llamamos pecador. Quinto, aquí el pecado no puede reinar, porque en la gracia no está el viejo pacto. El viejo pacto es donde reposa el pecado, en el viejo pacto. Sexto, aquí la muerte espiritual se acabó. La muerte espiritual no existe. No existe. No existe la muerte espiritual. Séptimo, es un pacto de paz que trae conocimiento, de reposo, de confianza a la persona. Él guarda en completa paz aquel cuyo pensamiento en él ¿qué? Persevera, porque en él ha confiado. 7 razones por las cuales hay que hablar del Evangelio de la Gracia. El Evangelio de la Gracia, en el libro de Hebreos, tenemos a un personaje que tuvo que mediar, capítulo 7, versículo 22 del libro de Hebreos. Dice, ¿ya encontraron? Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Fiador quiere decir uno que intercedió. Uno que intervino, habló, negoció. ¿Por qué? Porque vio a la raza humana mal. Buscando de Dios en lugares equivocados. Que a la raza humana la subyugaron, la esclavizaron
a una forma manipuladora de doctrinas, muchas doctrinas. Me quedo aterrado que en estos días voy a compartirte así en diálogo, intercambiamos, ahí estamos intercambiando y voy a darte 20 doctrinas erradas completamente, que han empobrecido la tierra. Solamente 20 que han engañado al ser humano, que lo han convertido en enemigo de Dios en la tierra. 20 doctrinas que han destruido la tierra en general. Y de eso dice, habla Isaías, que nosotros vamos a ser los restauradores de las generaciones dañadas. Desafortunadamente, que papá, como nunca aprendió ni le enseñaron a cómo depender de Dios para que le enseñara a sus hijos, le enseñaron unos mandamientos humanos que en vez de acercar a Dios lo alejó, porque es un conocimiento malo y corrompido. Entonces dice bien claro ahí que la tierra estaba en caos. Ya Dios había predestinado el Cordero. Entonces él es el que tenía que intervenir. Él tenía que intervenir con un solo propósito. Y eso es lo que no entiende la gente. De darle la preeminencia a Cristo. Jesús fue el Salvador. Cristo el enviado. Jesucristo un Salvador enviado. La gente, en vez de darle la prioridad a Cristo, Cristo es Dios Elohim, Cristo es la unción, Cristo es la vida la vida en el Espíritu, Cristo es la palabra. Y eso es lo que él habla ahí, de la preeminencia que hay que darle a Cristo. Y vamos a ver a Jesús hablando de Cristo, de la unción, a pesar de que él era, en él estaba la unción. Pero observa, hay ejemplos ahí en el tiempo de Jesús. Mira, ahí en Mateo capítulo 3, versículo 11, 3:11. Voy a mojar la lengüita. Me acuerdo cuando recién llegué aquí a Tuluá. Ya no, recién no, ya llevaba yo como unos 2 o 3 años aquí en Tuluá. Ya había construido ahí la cruzada. Y yo le habíamos hecho unos ventanales al lado izquierdo. Y nadie molestaba, ni nadie entraba por ahí. El que intentó una vez entrar ahí, lo pillamos. Y me acuerdo estaba yo parado, íbamos a orar, había una vigilia, creo yo, pero como a las 6 de la tarde, se paró un caballo, una yegua aquí. Y por la ventana saqué la mano y le dije yo, te vas en el nombre de Jesucristo. Y resulta que el caballo se salió desbocado de ahí para abajo. Oiga, qué cosa tan tremenda. Y entonces salí a ver el caballo. No, eso iba a 1000. Y en eso pasaba un loco o un muchacho desviado. Y le digo yo, culpa tuya, porque el caballo me dijo, no me señale Cristo, no me señale Cristo, no me señale. Cristo Rey me decía. Y era así. No me señale. Entonces, esto me recuerda a ello, que Cristo
Cuando la gente entienda que Cristo es la unción, que Cristo es Dios Elohim, Señor, y le dé la preeminencia, en vez de estar allá Jesús, 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 hablándole al muerto, ¿por qué no le hablan al que resucitó entre los muertos? Observa lo que dice aquí. Versículo 11 del capítulo 3. Yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento, dijo Juan. Ya esta señora y me pone nervioso. Pero el que viene tras de mí, dice Juan, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará a ustedes en Espíritu Santo. ¿De quién está hablando? De Cristo, del ungido. Bautizar en el Espíritu. ¿Qué te enseña a ti el que resucitó entre los muertos? Que Él es Señor, dueño absolutamente ¿de quién? De todo. Y cuando uno le da la preeminencia a Él, es porque uno ha crecido en la vida en el Espíritu. Le enseña a uno cómo comportarse. Él es el que le enseña, Él es el que transforma la manera de hablar, de pensar, circuncida. Pastor, enséñeme lo de la circuncisión, sencillo. Te quita el alboroto de tu mente. Te vas centrando para hacer un vaso de ¿qué? De honra. Para poderte mostrar a ¿qué? A las naciones. Te quita las emociones, te quita los brincos, te quita el dime que te dirá, te quita el odio, el rencor, el chisme. Eso es lo que es. Juan diciendo bien claro, quien viene detrás de mí es más poderoso que yo. Ustedes, yo los bautizo en bautismo de arrepentimiento, un arrepentimiento mal porque ellos oían, volvían y entraban y eran como los de hoy en día, un día sí, otro día no, un día sí, otro día no, eso era peor. Dios vio a la gente andar como ovejas sin pastor y dijo, no, aquí hay que hacer algo para mostrarle a esta gente por qué deben de buscar a Cristo, por qué deben de llegar a Jesucristo, cuál es la razón, hacia dónde los va a llevar Él, hacia dónde los va a perfeccionar, cuál es la razón por la cual uno tenga que hablar del Evangelio del reposo. Ahí está. Juan hablando de la preeminencia, más poderoso es que el que viene detrás de mí. ¿Ah? Y Él los bautizará a ustedes en Espíritu Santo y fuego. Observa, en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 31 dice, otra vez hablando Juan, (3:31) dice, el que de arriba viene, presta atención, el juego de palabras que hay aquí, es sobre todos, y el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Cosas espirituales habla. Como decir, un ejemplo, que yo esté enseñándote a ti y de repente traiga un testimonio y decirte cuando yo era, cuando yo hacía, cuando yo estaba, cuando
eso es cosa terrenal. Eso no edifica a nadie. ¿Ah? Eso no edifica a nadie. O decirte yo, hay que orar para que el gobierno extienda la mano a la gente pobre. Eso nunca va a suceder. Porque si le dan a la gente pobre, ellos se quedan sin dinero. Eso es terrenal y el púlpito no se puede coger para eso. El púlpito es para hablar lo espiritual. Cuando uno viene de arriba, predestinado. Quiere decir, cuando una persona predica y no habla de predestinación, no debe predicar, no debe enseñar. Porque más adelante aclararemos por qué Dios nos predestinó. ¿Dónde estamos nosotros en Dios? ¿Ah? ¿No? Cuando una mujer queda en embarazo, ¿qué hay dentro de la mujer? ¿El bebé? ¿Sí o no? Así estamos nosotros dentro de él. Porque cuando él dice bien claro, dice la palabra, que cuando él terminó el mundo, como ya estábamos predestinados, entonces nos mandó. Cuando una mujer cumple 9 meses, bueno, hoy en día se acelera, ¿no? La cesárea, cuando llega el tiempo. Pero antes de que él hiciera el mundo, nosotros estamos en él. Por eso es que él dice, nosotros somos dioses. Cuando él terminó toda la obra de la tierra, entonces dijo, bueno, ya es hora de soltar a esta gente, meterlos a él. Predestinados estábamos. Observa, el que es de arriba, viene de arriba. Habla de las cosas de arriba. Y el que es terrenal, mantiene preocupado, exprimiendo al pueblo, manipulándolo, intimidándolo, echándolo al infierno, condenándolo, haciendo una cantidad de cosas. Son cosas terrenales que no edifican. El apóstol Pablo, que es el perito arquitecto, dice en Romanos 14, Romanos capítulo 14, versículo 9. Porque Cristo para esto murió y resucitó, para ser Señor, dueño absoluto. Pagó con su muerte el rescate de cada uno de los que estamos en Cristo. Por la raza humana. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Entonces, es la razón por la cual hay que darle la preeminencia a Cristo. Él es mi Señor, que quiero yo decir, Él es mi dueño. Y cuando yo digo que Él es mi dueño, es porque yo nada puedo hacer sin Él. Él es la unción, Él es la vida en el Espíritu. Él es la vida. Dice en Hebreos capítulo 8, Hebreos capítulo 8, versículo 6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores ¿qué? Promesas. ¿Qué quiere decir? Que lo que él le dijo a Abraham
a su simiente, Él la cumple. El tiempo es de Él, no el tiempo de nosotros. Muchas veces queremos de que en el tiempo de nosotros se nos den las cosas, y no, porque Él necesita primero perfeccionar, meter en el fuego, purificar, ver si la persona es o no es. Y para probar a la persona lo mejor es el fuego. El fuego. Porque en el fuego se acaba ¿qué? Todo. Completamente todo. Le van quitando a uno plumillas, le van quitando a uno todo lo que estorba para uno ser genuino, auténtico. Eso duele. Eso duele. No es fácil. Esa es la razón por la cual nosotros hablamos de la gracia, que hay un mejor pacto con mejores promesas. Aquí no es que usted tenga que hacer sino creer, reposar. Porque la Escritura dice que Él con una sola ofrenda nos ha hecho perfectos eternamente y para siempre. La palabra dice que así como Él es en el reino de los cielos, somos nosotros aquí. ¿Qué es Él? Piedra viva. ¿Qué somos nosotros? Piedras vivas. Que lo que fue en Él será en nosotros. Y lo que ha de ser en nosotros ya fue en Él. Que lo que tú anhelas, deseas, ya Él lo sabe y va a ser en nosotros. Y cuando llegue ya en nosotros, porque ya Él lo es, ya en Él era. Dice la palabra que ella es como la lluvia que golpea la tierra para hacerla ¿qué? Producir. Y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra, la que salió de mi boca, no regresará vacía. Ya la envié, ahora envíala tú, para que ella traiga el producto de ¿qué? De tu nueva vida, de tu confesión, de tu declaración, de tu convicción, de tus anhelos, de tus deseos, porque ella concede el deseo y el anhelo de mi corazón. Eso es darle la preeminencia a Cristo. ¿Para qué estar hablando que a la gente se le puede meter un torniquete por las orejas para que en vez de retroceder avance? Y el torniquete es: Jesucristo es mi Señor, Jesucristo es mi pastor, Jesucristo es la roca de mi salvación, Jesucristo es la palabra, Jesucristo es la unción, Jesucristo es la vida en el Espíritu, en Jesucristo estoy crucificado, ya no vivo yo sino que Jesucristo vive en mí. Pesar uno a creer eso, pero hay gente que se le suelta el tronquipete ese y empieza Jesús, 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 Jesús. Porque viene de una mala ¿qué? Mala enseñanza. Y la preeminencia es la unción, la palabra, Cristo. Y eso es lo que Él dice. Esta es la razón por la cual nosotros hablamos de la gracia. Porque en la gracia no le estamos viendo los defectos a nadie. Estamos valorando a la gente. Que cuando alguien vaya a hablar mal de alguien, lo primero que uno siente cuando ya tiene la unción levantada es asco de la persona que le venga a hablar mal de otra persona a uno. Ya uno rechaza eso. Porque ya uno aquí tiene que ir viendo una estatura. Viendo a las personas siempre perfectas, completas. Le decía yo a un hermano que nos llamó pidiéndonos ayuda por un pequeño inconveniente que hubo. Le dije, no. Usted tiene que tener en cuenta que la mujer hoy aquí ya no hay varón ni hembra. Aquí todos los dos somos uno. Todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Espíritu, tanto la mujer como el hombre.
¿Dice la palabra o no la dice? Sí. Entonces la mujer tiene que ser honrada como un vaso que frágil. El esposo es la cabeza en el hogar para enderezar, para no dejar que nada salga torcido, siempre y cuando él tenga señorío, siempre y cuando él haya entrado. Pero uno tiene que valorar lo que uno tiene. ¿Te cree que yo consiento que alguien me vaya a hablar mal de mi esposa? No le pego un puño. Pero le digo lo que tengo que decirle, que es peor que un puño. Como yo creo que el día que ella le vayan a hablar mal de mí, porque ella es la que mejor me conoce. Comemos juntos, dormimos juntos, 41 años ahí, viéndonos salir canas el uno al otro, compartiendo, haciendo una cosa y otra, y que a ella le vayan a decir que yo esto y esto y esto, ella no puede creer, porque ella sabe qué es lo que tienen en casa, como yo sé lo que tengo en casa. Por eso es que yo me esmero por cuidarla a ella, ¿verdad? De estar al tanto. Yo nunca compro algo para mí solo y por ahí en la calle comerme. En estos días me comí un pan de bonito por ahí en la calle, que me dolió pagar 700 pesos por eso. ¿Ah? Claro que es de puro queso, pero 700. Una cosita así. Y se acabaron de pero no tenía más. Cuando me hubieran pedido 800, había quedado ahí preso yo. Y me comí ese para ver qué sabía eso. Sabe delicioso. Y eso me hizo una cosa aquí, porque yo estoy acostumbrado a traerle a la casa para todos. Hasta para los perros le traigo sus mecatos Jesús. Después, bueno, porque yo en la calle no le como a nadie absolutamente nada. Nada. Tengo sed, vengo a tomar agua aquí o jugo. De resto no. Si ella es la que ha luchado conmigo en el hogar, ha padecido, ha triunfado, se ha reído, ha llorado. Ahora, ¿cómo tú crees que uno vaya a consentir por su contraparte? Vaya a decir que uno va a aceptar algo. No es así. Porque ella es vaso frágil y hay que honrarla como mujer. Y la mujer debe de honrar al hombre como hombre que tiene que ser. Que le pregunten cómo es su esposo. Vaya, es lo mejor que Dios me pudo dar. Y es verdad. Así haya cometido errores, los errores que comete uno, pero nunca hablar uno de su contraparte mal, porque tanto el uno como el otro tienen que valorarse como personas que son ahora en Cristo. Le dije yo a ella, si por allá ustedes la cogen y la patean, tranquilo que aquí estamos estos pechitos, como dice Víctor. Aquí está este pechito. ¿Para qué las recibimos? Pero eso es lo que uno gana a medida en que uno va creciendo, adquiriendo conocimiento, solidez. Nosotros a la gente no le damos motivo de nada y sin embargo la gente habla mal de uno. Pero ¿que hay una promesa o no hay una promesa? Que ningún arma forjada contra nosotros prosperará. Condenada es toda lengua que se levante contra nosotros en juicio, porque esa es la herencia que Dios nos dio a nosotros. ¿Qué más? Que allá dijeron, voy para allá, pásenme el mal. No, condene.
solamente envíe la palabra y ella no regresará vacía, siempre y cuando yo tenga de preeminencia ¿a quién? A Jesucristo mi Señor. Por eso hablamos de la gracia, ya convencidos y seguros que después del Evangelio de la gracia no hay nada en la tierra. Entonces hay unos consejos. Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13. Aquí están estos pechitos. Versículo 9. El consejo más sólido. Por eso ese texto de la doctrina de Cristo, capítulo 8 de Juan que está aquí, cuando él le dijo a los judíos, prueben, antes de hablar, prueben si la doctrina es de Dios o no es de Dios. Pruébenla, que si Él me envió con esto es porque la palabra tiene valor. Y eso es lo que yo le digo a la persona cuando usted me escuche, con las personas que yo dialogo, comparto la palabra. Le digo yo, no me crea a mí, créale a la palabra que yo le enseño. Créale a la palabra que yo le enseño. Si la palabra que yo le enseño está escrita ahí y no tiene valor alguno, usted no crea. Así es sencillo. Pero uno, para poder probar si la doctrina es de Dios o no es de Dios, uno tiene que primero probar la palabra. Y la palabra es bien clara. Es la espada que sale de la boca de uno para cortar todo mal, destruir que fortaleza y todo lo que sea, siempre y cuando uno la tenga. Oye, y que le diga a Dios a medianoche a uno, 2, 3 de la mañana: papi, tu galardón es grande en el reino de los cielos. ¿Ah? Una bendición. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque hemos corrido la carrera a pesar de la cantidad de conflictos, angustias, momentos difíciles, escasez y todo, pero hemos estado firmes a las 5 de la mañana declarando, de 9 de la noche declarando, nos acostamos murmullando. Ayer eran las 3 de la mañana, hoy eran las 3 de la mañana cuando me desperté y empecé a hablar con él, pero con una autoridad, parece que le estuviera hablando yo a una cuadra o un estadio, pero hablando con él claro, citándole la palabra. Eso es tener uno vida en el Espíritu. No crea que uno se despierte es porque uno quiere o porque sufre de insomnio, no. Porque eso, yo duermo como bebé en los brazos del Señor. Anoche yo dice que grato sea grato sea la meditación de mi corazón y los dichos de mi boca sean gratos delante de ti, Señor. Ahí mismo yo me acuesto y ve, ¿no viste un carro que pasó, que bulla? Que llovió fuerte, no, yo ya no me preocupo por nada. Ya no. Que se cayó una lata en tal parte, muchacho está dormido. A esas cosas que no viste, no. Dice Hebreos capítulo 13 versículo 9: consejo sólido para no dejarse uno mover del Evangelio de la gracia. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, con vianda, que nunca aprovecharon a los, no con vianda, que nunca aprovecharon a los que se ocuparon de ella. ¿Ve? La gracia, sólido.
En Romanos 15, creo 5:2 dice, estamos firmes en el Evangelio de la Gracia, porque tenemos un fundamento. ¿Y el fundamento quién es? Jesucristo. Él es. Entonces nosotros tenemos que mirar de ahí en adelante ya con el fundamento como sobre edificamos encima de ese fundamento. Y eso es estar que sólidos. Consejos que nos dan para que nosotros aprendamos a tener estabilidad doctrinal. Donde yo vaya, con quien tenga que hablar. ¿Usted cree que yo le digo a las personas amén, amén, amén? No. Yo dejo que la persona hable, pero después él tiene que oírme a mí. Y si él comienza a hablar cosas que no van de acuerdo con la palabra, le digo, no, usted no sabe ni limpiarse el rabo, mío. Apréndase primero a limpiar y después sí hablamos. De resto no. Porque ¿cómo yo le voy a consentir a una persona que no está en el Evangelio de Cristo, que no está en el Evangelio de la gracia, a decirle yo la palabra del amén, amén? Sabiendo que la verdad la tengo yo, o la gracia no es la verdad de Dios. No es el Evangelio que nos ha sido revelado a nosotros por el poder del Espíritu. ¿Ah? Entonces nosotros no tenemos los ojos vendados. Razón, el consejo es de que hay doctrinas que tratan de desviar a la gente. Por ejemplo, todo el sistema religioso y el católico. Mire hoy, católico es más justo que las mismas iglesias evangélicas. Al menos el Papa ese, el cura ese, le envió mensaje a todos los que murieron allá. ¿Dónde está un pastor de estos reverendos apóstoles que envíen un mensaje y vamos a reunir todas las iglesias, las denominaciones y vamos a decirle a esa gente que no están solos porque son nuestros hermanos? Ninguno. Ninguno. Entonces, aprender a tener estabilidad doctrinal. Cuando uno tiene estabilidad doctrinal, no se mete a cualquier kiosco o a cualquier sinagoga, porque mira lo que va a pasar. Apocalipsis, capítulo 2. Uno tiene que tener los corosos como pepa de aguacate ya. ¿Ah? Pero eso es muy triste, mírame. Es muy triste que una persona ya con bigote, canoso, con la cabeza canosa y que tenga corosos, es porque no tiene formación de carácter. Pastor, ¿y la mujer? Lo mismo. Que la mujer tenga y todavía actúe como niña, también es lo mismo. Que a todo mundo está creyéndole. Antes de yo salir a hablar, yo mismo estoy metido en la oficina. Y después me voy armadito para cualquier pregunta que me hagan. Dios me ha dado una sabiduría a mí tremenda para poder entablar diálogo con cualquier persona. Y poco a poco lo voy diciendo a la persona. Tan, al pan, pan y al vino. Es muy triste. Mira lo que dice aquí. En Apocalipsis, estoy fuera de un poquito de la enseñanza, pero volvemos a caer ahí. Versículo 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. ¿Ah? Dice, oído, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás.
que no se la pasan sino hablando mentira y mentira y mentira. Mentira, no cualquier mentirita. Porque ya sabemos que la persona que es consciente que mete una mentirita dice, ¡ay, mentira! Pero estos están acostumbrados año tras año a enseñar ¿qué? Mentiras y mentiras y mentiras, como te dije el domingo. Que el espíritu de, ¿cómo se llama? De Natalio o de Natalia, ¿cómo que? ¿Cómo? No. Hablando de Segundo de Reyes, de capítulo 11, que hablamos el domingo, que Atalía, que este predicador decía que el espíritu de Atalía salió y que todavía de generación en generación dañando y destruyendo los hogares, a las mujeres volviéndolas estériles. Mentiras, porque todo muerto, todo espíritu regresa a Dios. Y viste que los muertos, ya el muerto olvidado es mío. Una carreta. ¿Ah? Es una carreta, y eso está acostumbrado el sistema religioso a decir, es que el espíritu de fulano salió y se le pegó a usted. No, hijo, hay una influencia. La maldad no solamente es de ahora, la maldad viene desde antes de Cristo. Antes de que Jesucristo viniese a la escena profética, ya existía la maldad. Nació en el huerto del Edén. Entonces, oído, dice bien claro, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, muchacho. Y uno tiene que aprenderse a ver así. ¿Cómo? Rico. Gracias a Dios tenemos techo y tenemos comida. Y Él nos sacó a la abundancia. Vamos rumbo a la sobreabundancia. Esta gente que son sinagogas de Satanás condenan, hablan mal, hablan más del diablo que del mismo Jesucristo. De esa gente Dios va a comenzar a sacar de esa gente. A sacar. Dice el versículo, capítulo 3, versículo 9 de Apocalipsis. Esto es lo que va a pasar, muchachos. Porque Dios nos ha visto a nosotros que fieles. Si en una tristeza que me embargaba hace como unos 2 o 3 meses, porque yo le decía, Señor, no sé, solamente acudo a ti porque tú sos el único que te das cuenta, tú que me constituiste y me tienes en esta ciudad, sos el único que te das cuenta de lo que yo necesito para poder llevar a cabo tu obra. Escúchame. Y en el sueño digo yo que el hombre me habla de esta manera. Yo sé que no hay quien ayude, pero eso me agrada a mí. Porque si hubiera quien te ayudara, ese se llevaría la honra. Porque tú sabes lo que es manejar un ministerio. Y sin finanzas. Y sin embargo nosotros no declinamos. Porque la mirada nuestra no está en el dinero. Mi mirada está puesta en la palabra. Y este es mi consuelo, y esta es mi esperanza, y esta es mi fe, y esta es mi seguridad, esta es mi convicción. Ningún ministerio, por eso es que se preocupa la gente de la ley a conseguir gente, para que les entre dinero. Y si Él me dijo a mí que Él era el dueño del oro y la plata, al quien tengo que buscar es a Él. ¿O no? ¿Ah? Porque la bendición de Dios es la que ¿qué? Enriquece y no añade ¿qué? Tristeza. Ahí me llamó uno, pastor, que me sale este negocio, pastor, y créame, pastor, que vea, mejor dicho, pastor. Le dije yo, olvídate de eso, es una mentira, mi hermano. Es un buen deseo que tú tengas en el corazón, porque cuando te llega la plata tú, te olvidaste de que existe el pastor.
Deja de mentir tanto y vuélvete serio. De frente. Y esto es lo que va a suceder, porque si nosotros fuéramos infieles, Dios que me iba a regalar, que me iba a dar a mí la palabra, dice, versículo 9. Y aquí yo traigo de las sinagogas de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí que yo haré que vengan y se postren a tus pies y que y reconozcan que yo te he amado. ¿Qué más? Por favor, ¿qué más uno puede pedirle a él? Si él ya sabe que aquí poca gente viene y de la poca gente que viene todavía no se ha estabilizado. ¿Por qué? Porque todavía hay corosos, y cuando hay corosos el viento los mueve para cualquier parte. Cuando tengan los corosos como pepa de aguacate, pase lo que pase, yo he nacido para vencer. Yo soy más que vencedor. Voy para adelante. La palabra dice y yo lo creo. Y así lo declaro y ahí estoy firme. Pase lo que pase, voy para adelante y voy creciendo. Pero que un día sí, otro día no. Corosos. Inestabilidad doctrinal. Y ese es el consejo. Ese es el consejo. Que donde ve la gente dice, bueno, ¿y qué es allá? Y para allá va. ¿A qué va a oír? ¿Qué va a ver usted los muertos? Si él no habita donde están los muertos. La Biblia dice bien claro, oye, ¿por qué buscáis entre el que vive entre los muertos? ¿Y el que vive no es Jesucristo? ¿Y vive dentro de cada uno de nosotros? ¿Dice o no dice? Que Cristo mora en nosotros, la unción, la palabra, el poder, el señorío, la solidez, la estabilidad. Venga lo que venga, estamos rodeados con la sangre del Cordero. ¿Qué más, por favor? ¿Qué más? Pues esto va a cumplirse. Va a cumplirse. Si yo fuera una persona inestable, que un día saco la maleta y me voy en el parque y después volví y la entro, pero ese todavía no ha cuajado. Pero pase lo que pase, lloro para adentro, me duele adentro. Hay un silencio, hay un clamor interno, pero no estoy ventilando. ¿Cómo estás? Bendecido. ¿Cómo estás? Completo, reinando en vida. Pastor, ¿usted no le pasan los años? No, porque mi vida está escondida en Cristo. Eso es mi vida. Quisiera hacer la barba, no para verme como Moisés ni como Pablo, pero es que la novia no me deja. La novia me dice que si me dejo crecer la barba no me vuelve a dar un beso. Estabilidad doctrinal. Que la salvación de nuestras almas son por gracia. Voy a terminar. Libro de los Hechos, capítulo 15. Versículo 11. Hechos. Capítulo 15, versículo 11 dice: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. No hay más en otro donde estar, ya nosotros somos salvos eternamente y para siempre. Lo que hay que salvar es esta, que es el peligro. Salvarla, aplacarla, irle metiendo donde había negativismo, irle metiendo positivismo, irle metiendo palabra, porque la palabra es el agua pura que lava nuestras conciencias de obras que muertas. Esa es la única. Romanos 3:24. Dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 11, versículo 6.
Y si por gracia, ya no es por obra. De otra manera, la gracia ya no sería gracia. Y si por obra, ya no es por gracia. De otra manera, la obra no sería ¿qué? Obra. Tito capítulo 2, versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos, ¿quién? Hombres y mujeres. Tito 3:7. Para que justificados por su gracia viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida ¿qué? Eterna. Falsas doctrinas. Tremendo eso. Y hay ejemplos. Y observa, mira desde dónde Dios viene advirtiéndole al pueblo. ¿Cómo conocer una falsa doctrina? Y una falsa doctrina, míralo aquí. Voy 2 textos más y termino. Isaías capítulo 32. Ejemplos. La falsa doctrina. Y esto desde el año 713. Dios le permite al profeta Isaías escribir para que cuando nosotros leyéramos, entendiéramos que no solamente de brincos y de lengua y de pasoncitos mágicos vive la gente. Porque tanta gente que yo conozco hoy en día, a Dios le doy gracias que me permitió conocer mucha gente en Colombia. Y hoy en día no están en ninguna de las denominaciones. Ninguna de esas denominaciones. Capítulo 32, versículo 6 dice: porque el ruin hablará ¿qué? Futuro. ¿Ah? Ruindades. Y su corazón fabrica iniquidad. ¿Para qué? Para cometer impiedad y para hablar ¿qué? Escarnio contra el Señor. Dejando ¿qué? Vacía el alma hambrienta y quitando ¿qué? La bebida del sediento. ¿Viste? A ellos no les interesa sino el dinero. Creo que más claro no canta un gallo. Eso es. No solamente ahora, eso viene de tiempos atrás. Y dele con lo mismo, y dele con lo mismo, y dele con lo mismo. Por eso es el sufrimiento de hoy en día de los que estamos en el Evangelio de la Gracia, que queremos ver a gente sólida y no podemos. ¿Por qué? Porque ya vienen llenos de una cantidad de costumbres antiguas, mañas, una cantidad de sinsabores que uno pretende. Por ejemplo, cuando yo me llama la persona y me dice: pastor, es que esto y esto, no, mi hermano. He pegado unas exhortadas bárbaras para ver si deja de llamarme. Y no, sigue. Y entre más me llamen, más le digo qué es lo que tengo que decirle. La verdad, porque a Dios le agrada verdaderamente que uno hable esa verdad, esta verdad. La verdad es la palabra. La verdad es Dios. La verdad es la unción. La verdad es la vida en el Espíritu. Amén. Llenos de hipocresía. Eso es lo que hoy en día se ve. Falsedad. Y Jesús les dijo a los discípulos en ese entonces, mira, ahí termino. Mateo 16. Mateo capítulo 16, versículo 5. 16:5. Dice, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Mira cómo se malinterpreta esto. Y Jesús les dijo: mira, guardaos de la levadura de los fariseos y los de saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo:
¿Por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no traéis pan? ¿Ah? Dime si eso no es una sabiduría, una capacidad, una unción, un discernimiento tremendo. ¿Ah? Conocer el pensamiento de otro. Muchacho, eso es lo máximo. Y para que tú conozcas a una persona, déjalo que hable. Y eso es. Y entendiendo Jesús, dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre los 5,000 hombres? ¿Ah? ¿Y cuántas cestas recogiste? Se les olvidó, como a mucha gente, que se les dice: mire, apréndase a estimar, apréciese para que la gente lo valore, para que la gente no hable mal de usted. Mire, recuerde, mire esto, hermano, mira aquí, mira allá. No, ¿este se le olvida? Versículo 11. De 10. Ni de los 7 panes entre los 4,000, ¿y cuántas cestas recogiste? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que les dije que se guardaran de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que ¿qué? Que no les había dicho que guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de quién, y de los saduceos. Es lo mismo hoy en día. Es lo mismo. Ahí le tuve que decir a uno, como estoy esperando a este muchacho que es hermano del pastor de ahí la Bethesda, porque cuando está hablando conmigo es volteando para ver quién lo viene siguiendo, quién lo va a ver. Le dije a uno, a mí no me preguntes tú nada, porque tú eres tan falso y tan hipócrita. Si tú estás hablando conmigo, ¿por qué tenés que tener miedo de los de tu iglesia? ¿Por qué tenés que tener miedo? Si no te conviene hablar conmigo, no me hables, que a mí no me interesa verdaderamente que tú me hables, ni me saludas ni nada. Pero más adelante te veré buscando la palabra, porque la palabra ya no está. Si ojos de Dios, tenés que buscar la palabra donde está la palabra. Amén. Por eso es que hablamos de la gracia, porque la gracia ¿qué? Tiene mejores promesas, es un mejor pacto. No hay pacto de condenación. Aquí no hay condenación. Aquí no existe, oído, la muerte espiritual. Bueno, esta es la primera parte. Vamos a estar en pie, vamos a